hemorrágicos y también un poco de embolismo, ¿no? Así que, sin perder más el tiempo, vamos a iniciar. Primero, vamos a hacer un recordáis del tema de edema, ¿no? Así que aquí tenemos un vaso, aquí tenemos el lumen, aquí está el endotelio, y aquí lo que notan principalmente son estas moléculas de agua, ¿no? Ya. Recuerden que para que se forme un edema, hay que recordar un poco de fisiología, donde habían una ley de Starling, la cual medía presiones. Entre esas presiones habían dos. Una de esas era la presión hidrostática y otra la presión oncótica. Entonces había una especie de juego entre esas dos. Digamos que la regulación de ellas dependía justamente ya sea de la actividad proteica en la sangre o también de la cantidad de líquido la cual se contenga en esta. ¿A qué me refiero a esto? Pues básicamente a través de la ley de Starling, si hay un aumento de la presión hidrostática, es decir, en términos simples, hay más líquido en el vaso. Ese líquido va a tener una fuerza la cual va a conllevar a que ésta se extravase, es decir, se escape del vaso y vaya hacia un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? El espacio intersticial, ¿no? Así que ese tipo de mecanismos se van a repetir y, bueno, yo lo vean próximamente cuando llegue en el curso de simbología. Básicamente hay patologías que asocian, bueno, que están anticipados a presentarse edemas. Por ejemplo, pacientes con un mayor retorno venoso, un mayor gasto, no, una pérdida en gasto cardíaco, una mayor fracción de eyección en una falla cardíaca, en una insuficiencia cardíaca, eh, el uso inadecuado de cristaloides, etcétera, etcétera. Así que va a haber diversas causas que eh, van a esforzar o van a motivar a que haya un aumento en la presión hidrostática. Y consecuentemente también otro mecanismo va a ser la reducción de la presión oncótica. Entonces, bajo estas dos leyes o presiones o fuerzas de presiones es donde ocurre la formación del edema. Una de esas también, a ver, ya. Una de esas, bueno, otro factor importante va a ser la obstrucción linfática, que también, digamos que va a funcionar al igual que un desagüe, ya que en el líquido que se extravasa en el intersticio es la linfa, bueno, los canales linfáticos, los cuales van a ayudar a que este líquido vuelva al recorrido del conducto linfático, ya que, como menciono, es como una especie de desagüe, ¿no? Ayuda a que del espacio intersticial no se esté acumulando y, o exacerbando el cúmulo de agua, ¿no? O de líquido. Entonces, bajo estos tres factores importantes, y estos dos primeros en la ley de Starling, es donde se forma el edema, ¿no? Ya, entonces, bueno, hay un aumento de la presión estática que lleva a la extravasación. Causas, la insuficiencia cardíaca es una de esas, importante. También la trombosis venosa profunda. Algo importante es que también va a haber moléculas, o en este caso el sodio importante, quien va a permitir que se mantenga el líquido en el vaso. Estoy seguro que quizás hayan escuchado de la fuerza natriumotriz. Lo que sucede es que, por ejemplo, en una falla cardíaca, al haber un menor volumen de sangre, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por la aldosterona se reabsorbe más sodio. Y al reabsorberse más sodio, digamos que el sodio es una especie de imán que atrae el agua. Y al hacer eso mantiene el agua unida a esta y hace que se mantenga más en el vaso. Luego otro mecanismo es la reducción de la presión oncótica. Ejemplos de estos está la insuficiencia hepática o el síndrome nefrótico. Recuerden que en el hígado se fabrican proteínas, entre esas la albúmina. Otras importantes, los factores de coagulación dependientes de vitamina
K. Y las que deben de recordarse son... hay una mnemotecnia. El 1972. El factor 10, el factor 9, el factor 7, el factor 2. Son dependientes de la vitamina K. Ya. Entonces, al haber una menor cantidad de proteínas fabricadas en el hígado, estas luego pasan a la sangre. Entonces, en esta zona de acá se pierde proteínas. O mejor dicho, hay una menor concentración de proteínas, lo cual desregula la ley de Starling y causa que la presión hidrostática se reduzca, haciendo que que la presión oncótica se reduzca, haciendo que la presión hidrostática aumente. Pero es básicamente por el desequilibrio, ¿no? Otro ejemplo es el síndrome nefrótico, que, bueno, está caracterizado por una hipoalbuminemia, ahí bajo albúmina, por una albúmina, ya. Una hipoalbuminemia, una proteinuria, es decir, pierdes proteínas a través de la orina y así también reduces la presión oncótica, ¿no? La formación de edema y también de una dislipidemia, ya que en el hígado también se fabrican proteínas encargadas de aumentar el LDL o también las famosas lipoproteínas, ¿no? Entonces, a través de este aumenta la cantidad lipídica en la sangre, es decir, causando una dislipidemia, ya que el hígado trata de compensar la pérdida de la presión oncótica a través de la fabricación de proteínas lipomiantes y así causa una dislipidemia, ¿no? Y como mencionaba, al haber una obstrucción linfática, por ejemplo, una filiasis linfática, al obstruirse estas zonas, el desagüe, el cúmulo que se ha extravasado se va a ir depositando en esa zona, generando el edema en el espacio intersticial, ¿no? Debido a la clausura de los desagües o los conductos, ¿no? Luego, aquí tengo una imagen. ¿Dónde está? Aquí está. Y ahí está el edema. Bueno, cuando examinen un paciente, les llamará mucho la atención esto, ¿no? Al presionar el dedo, al hacer dígito presión, se mantenga la forma, ¿no? La depresión. Y básicamente ese signo se conoce como el signo de Godet. Y por efecto gravitatorio, los edemas son más comunes en miembros inferiores, ¿no? Aunque también puede haber edemas generalizados, por ejemplo, una cirrosis hepática crónica, ¿no? Donde además de esto exista edema periorbitatario, edema pulmonar, edema básicamente en el tercer espacio intersticial, ¿no? Y eso, el estado edematoso generalizado lo conocemos como anasarca. Así que no se olviden de eso también, la anasarca. Ya está. Ya, tenemos la primera pregunta. Paciente, 60 años, con antecedente de alcoholismo crónico y cirrosis hepática. Entra a consulta por distensión abdominal progresiva y edema de miembros inferiores. Bueno, el señor está regular, 78, respiratorio 16, saturación de oxígeno 96. Ya. En este paciente hemodinámicamente estable, ¿cuál es el mecanismo primario que explica la formación del edema y la citis? Aquí, ¿cuál marcarían? También estamos viendo un poco de fisiopatología, ¿no? En esta pregunta. Pero en base a lo que les comenté,
A ver qué dicen. Ah, no veo el chat. A ver. Mensajes. Dicen la A. ¿Alguna otra clave? La C. Ok. La A y la C. A ver. ¿Qué más? ¿Quién se anima? A ver, aquí nos mencionan un aumento de la presión hidrostática capilar por una hipertensión portal. ¿En fisiopatología han escuchado de la hipertensión portal? Aún no. Ok. En la hipertensión portal, la clínica va a ser muy distinta a la cual está en el caso. Por ejemplo, en la hipertensión portal, aquí tenemos al hígado. Ya este es el hígado. Acá está la vena porta. Esta es la vena porta. Este es el hígado. Y bueno, aquí va a haber venas colaterales. Cangay, entonces. Ajá, así es la C. Pero lo que quería explicarle acerca de la hipertensión portal es que básicamente el hígado se va a ir saturando y va a haber un aumento en la presión venosa. Ese aumento de la presión venosa hace que eh, parte de la sangre vuelva, es decir, retroceda o regurgite. Y además esto llevará a que surjan venas colaterales. Es decir, para evitar el paso por el hígado, ya que está saturado de sangre venosa, la sangre va a retroceder y otra sangre va a ir a buscar nuevos caminos para volver, a la cabeza de Medusa. Exacto. Eh, claro, justamente ello. Al buscar nuevos recorridos se va a manifestar en el abdomen una especie de, claro, de cabeza de Medusa. Más o menos así, ¿no? Para darles una idea. Y otra cosa es que también puede causar una hemorragia. Exacto. Una hemorragia digestiva alta, ya que puede formarse varices esofágicas o también a nivel del recto en el ano. Hay otro tipo de varices los cuales también son susceptibles a romperse. Y al romperse pueden generar, como mencionas, una hemorragia. Son las varices esofágicas. Ajá, así es. Entonces, en este caso, ¿cuál es el mecanismo primario que explica la formación del edema y la citis? Va a ser la reducción de la presión osmótica, coloidal debido a la hipoalbuminemia. Como les mencioné, el hígado se encarga también de producir proteínas. Entre esas, las más importantes, la albumina, ¿no? Ya que cuando lleven, no sé, hemorragia renal o, bueno, ya medicina interna, hay enfermedades como una insuficiencia renal crónica, unida. El conteo de albúmina puede estar reducido y puede explicar también parte de los síntomas, ¿no? Entonces, en este caso, el hígado se encuentra eh, insuficiente. Lo que sucede es que en la cirrosis hepática tenemos, tenemos un hígado hipertrofiado, ya ahí está el hígado, con hepatomegalia, donde hay gran cantidad de que este Benjamín, ¿qué produce la célula estrellada? ¿Te acuerdas? En la cirrosis hepática el hígado está fibrosado. No, ¿qué es lo que produce cuando se activa la célula estrellada? Colágeno, exacto. Entonces el hígado se encuentra lleno de colágeno, donde la vena portal, la arteria portal, se encuentra ocluido, haciendo que la presión venosa también vuelva. Y también explique la hipertensión portal, ¿no? Pero aquí lo importante es que los hepatocitos también pierden la elaboración de albúmina, ya que hay parte del hígado que entra en estrés oxidativo, se forman más lípidos,
surge un proceso de lipotoxicidad y los hepatocitos pierden justamente eh, su función normal. Y eso se le conoce como una insuficiencia hepática crónica. O bueno, síndrome de insuficiencia hepática. Entonces aquí la clave es la C. Reducción de la presión osmótica coloidal debido a una hipoluminemia. Ya. Y aquí tenemos dos imágenes, una hiperidemia y una congestión. La hiperidemia, bueno, como se muestra, es una presente notada en la coloración rojiza. Bueno, eso se debe justamente a un aumento del flujo de entrada de sangre a lechos capilares. Cuando hacemos actividad física normal, hay un exceso de esfuerzo físico, ocurre esto. Todo lo opuesto es en la congestión, donde hay una alteración en la salida de sangre venosa a de un tejido. Y bueno, tenemos aquí otra pregunta. Paciente de 78 años, mujer con antecedentes de artroplastía total de cadera. Menciona que hace 4 días consulta por inicio súbito de disnea, dolor torácico pleorítico. Ah, la presión arterial está hipotensa, la frecuencia cardíaca está taquicárdica, la frecuencia respiratoria está en 32, está taquipnéica, y la saturación de oxígeno está casi hipoxémica, ya ha bajado de 90. Recuerden la curva de disociación de oxígeno y hemoglobina. Cuando descienda al 90, la curva desciende así abruptamente. Y la temperatura es en 37. Dada la inestabilidad hemodinámica y el riesgo de tromboembolia pulmonar, ¿cuál es el origen más probable de este embolio? A ver, dicen la B. Es la B. Aquí el paciente presenta un tromboembolismo pulmonar agudo, que básicamente el paciente te va a comentar, bueno, o vas a observar al paciente con taquipnea, taquicardia, hipotenso. Esto ocurre porque el émbolo se ha disparado de la trombosis venosa profunda, que está principalmente en las venas de los miembros inferiores, que se dispara, pasa por toda la circulación y luego se obstruye a nivel a nivel pulmonar, en las arterias pulmonares, y lo que hace es que aumente la presión en esa zona y haga que el ventrículo de hecho se dilate. Aquí está el ventrículo derecho e izquierdo. Ya, entonces esta es la presión pulmonar, la cual ha aumentado. Recuerden que la sangre va donde haya menor presión, pero aquí en la arteria pulmonar está aumentada la presión. Entonces la sangre que está en el ventrículo derecho no va a poder pasar. Entonces se va a ir acumulando. Y al acumularse, digamos que se acumula tanto que desplaza parte del septo que divide el ventrículo derecho y izquierdo. Y lo que hace es causar que el ventrículo izquierdo reduzca el volumen. Y al hacer esto, al reducir la capacidad de llenado ventricular del izquierdo, explique justamente los síntomas que está presentando el paciente, ya que de forma compensatoria se activa el sistema simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, ya que el paciente se está saturando y necesita oxígeno. Así que aquí la clave es la B, ¿no?
Así es una trombosis venosa profunda en las venas de la pierna izquierda. Principalmente se da en la pierna izquierda. Eso es un dato. Eso tiene una explicación, porque la arteria ilíaca común derecha, sí, oprime a a la vena ilíaca común izquierda contra el hueso. Y al hacer eso, predispone a que se forme una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda, que es la más frecuente. Más frecuente. Bueno, luego tenemos la hemostasis, ¿no? En la hemostasia, recordemos que por fisiología son dos, ¿no? Una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. Entonces aquí en la imagen, a ver, voy a cambiar a punteo láser, ahí está. Entonces aquí en la imagen se observa la hemostasia de tipo primaria, ¿no? Entonces aquí se observa el endotelio. Esos puntitos rojos que se observan ahí es el factor de von Willebrand. Lo que ocurre es que en el vaso hubo un proceso, una injuria, ¿no? La cual expuso al colágeno subendotelial, pero primero, antes de ello, ¿cómo inicia la hemostasia primaria? Inicia con procesos de vasoconstricción, ya que por acto reflejo el endotelio libera endotelina y el vaso se vasoconstriye. Y al hacer esto, el flujo va a tratar de disminuir, ya que impedimos que se pierda sangre, ¿no? Pero bueno, luego de ocurrir la vasoconstricción, iniciamos con la adhesión plaquetaria. Las plaquetas que se encuentran aquí van a depositarse, pero para hacer eso está expuesto el colágeno subendoterial y por medio del factor de Wolff-Riemann estos se van a ir depositando, pero al hacer ello van cambiando de forma, se vuelven más aplanadas y van a liberar gránulos. Gránulos importantes como el tromboxano A2, que ayuda en la agregación plaquetaria, y el ADP, el cual va a ayudar al reclutamiento de otros tipos de plaquetas, ¿no? Luego estas plaquetas se van a ir acumulando, depositando en forma de pilas hasta formar un tapón. Entonces, van a haber patologías asociadas a las deficiencias de factores, por ejemplo, el factor de Wolff-Lindemann. Un receptor importante es el GTP1B. Cuando se una al tejido, bueno, el colágeno subendotelial, las plaquetas a estas. Luego está la enfermedad de Bernau-Soulier, que también está relacionada al GTP1B. La activación plaquetaria, ya les expliqué, y la agregación plaquetaria, ¿no? La enfermedad de Glisma, que está asociada a la deficiencia o ausencia del receptor GTP2B3A, la cual permite que las plaquetas se unan a través de un puente de fibrina, ¿no? Ya. Y bueno, los gránulos que presentan son de los tipos alfa y densos. En los gránulos alfa tenemos al factor 5, al factor 9, al factor de crecimiento plaquetario, al fibrinógeno y los gránulos densos a la acetonina y la EDP. Y el EDP, como les menciono, ayuda al reclutamiento plaquetario. Y en esta imagen les presento la equimosis. Ya. Cuando exista problemas en el conteo de plaquetas, es decir, un proceso de trombocitopenia, ya que las plaquetas normalmente están en 350.000 a 450.000. Ya. Puede haber situaciones en las cuales estos disminuyen en cantidad y faciliten eh, por medio de heridas o golpes, traumatismos, etc., a que a que en la hemostasia primaria no ocurra correctamente una formación del tapón plaquetario y se presenten ese tipo de imágenes, ¿no? Características. En este caso, la equimosis, ¿no? Aunque también se pueden presentar petequias, se pueden presentar epistaxis, que es este sangrado nasal, eh, básicamente problemas en la hemostasia primaria debido a un menor conteo, o perdón, una deficiencia, no una deficiencia, sino una menor cantidad de plaquetas en la sangre. Ya.
menciona, paciente 28 años, mujer sin antecedentes de importancia, consulta por la aparición de múltiples manchas rojas puntiformes en piernas y sangrado gingival tras el cepillado. Ya cuando les mencionen manchas rojas puntiformes se refieren a las petequias, ¿no? Que menciona presión arterial 120-80, está bien. Frecuencia cardíaca 72, respiración 14, saturación de oxígeno 98. Dada la estabilidad hemodinámica y la presencia de petequias, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico más probable de ese sangrado? A ver, yo tengo claves que dicen la B. Es la B. Como les iba comentando, el efecto en la hemostasia primaria por un reconteo bajo, una disfunción plaquetaria, por las enfermedades que les mencioné, el factor de Wolff-Wieland, principalmente, ya que es de origen dominante hereditario, y es más común, creo yo, a diferencia de los otros dos que les dije, ¿no? Ya, entonces en esta pregunta eh, nos menciona que la paciente mujer presenta aparición de petequias, sangrado gingival tras el cepillado y básicamente eso, ¿no? Así que básicamente el desorden aquí presente es una hemostasia primaria, ¿no? Un defecto en esta, debido a un reconteo bajo o una disfunción plaquetaria. No podría ser una hemofilia A o hemofilia B, ya que ahí los sangrados son un poco más profundos. Se pueden presentar en las articulaciones. Por ejemplo, si el caso les decía, no sé, que presenta una hemartrosis, 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 o le mencioné sangrados en las articulaciones, eh, algo característico en la rodilla, por ejemplo, ahí podrían pensar en un problema de la hemostasia secundaria. Y en esos, bueno, pueden pensar deficiencias de potasio, ya que, como les menciono, hay factores dependientes de esta, como el factor 10, 9, 7 y 2. Otros son las hemofilias, por deficiencias hereditarias. Bueno, tenemos la hemofilia A y la hemofilia B, ¿no? Y creo que aquí está. Ajá, acá está. Entonces aquí tenemos la hemostasia secundaria, donde están las dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Ya. Una vez formado el tapón plaquetario, adicional a este va a haber una gran cantidad de fibrina, cual se va a ir polimizando y formando. Pero para que esto ocurra, va a haber una cascada de coagulación, iniciada tanto por la vía intrínseca como la vía extrínseca, ¿no? Y ambas van a converger en una vía común, haciendo que el factor 10, perdón, que junta el factor 5 a su cofactor, cortan la protrombina para generar una trombina. Esta trombina va a ser importante ya que va a actuar como cofactor en la formación de fibrinógeno en fibrina. Y algo adicional son los hemofilias, ¿no? El déficit de factor 8 está asociado a la hemofilia tipo A y el déficit factor 9 asociado a la hemofilia B. Y como les menciono, el caso que les deberían de presentar típico, debería de mencionarles un paciente con hemorragia en articulaciones. Una hemartrosis, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ya que pueden presentarse de diversas formas, pero lo más característico es ese, ¿no?
Aunque claro, no les quiero decir que, digamos que al tener ese tipo de preguntas, eh, sea 100% seguro que la respuesta sea una hemofilia A o una hemofilia B, no. No les quiero decir eso, sino que también, bueno, deben de tenerlo en cuenta, ¿no? Y que pueden haber otro tipo de situaciones que puedan originar esto. Y también planteamos nuevamente la cirrosis hepática, por ejemplo, porque por el hecho del que les había mencionado, ¿no? De la dependencia de la vitamina K. La paciente mujer de 45 años sin antecedentes de importancia consulta con dolor y tumefacción unilateral de la pantorrilla izquierda tras un vuelo transatlántico de 12 horas. Presión arterial 120/65, frecuencia cardíaca 85, respiratoria 14, 98 en saturación. ¿Qué componente de la teoría de Virchow es el factor desencadenante predominante en este caso? A ver, aquí marcan la C. ¿Cuál es la teoría de Virchow? ¿Se acuerdan? Una es la lesión endotelial, otra el estado de hipercoagulabilidad y la última está, bueno, es la respuesta a este caso, ¿no? Que es la estasis sanguínea, la cual ustedes marcan. Así es la C. Eh, ajá, la alteración del flujo sanguíneo. Así es. Entonces, en este caso nos presentan una paciente la cual ha estado mucho tiempo sentada, bueno, me imagino por el viaje, y debido a eso es un factor predisponente a que exista una estesis sanguíneo y se forme una especie de trombo, principalmente en el miembro inferior izquierdo, ¿no? Como les comenté anteriormente. Incluso tiene un nombre, creo que se le conoce como el síndrome de May-Tur. Ya. Entonces, en este caso, el componente de la teoría de Virchow que causó este caso es la lesión endotelial. No, perdón, es el estasis sanguíneo prolongado. Entonces, aquí la clave es la C. La alteración del flujo laminar por estasis sanguíneo prolongado. En este caso no había una lesión endotelial, ya que en ningún momento nos habló de un trauma mecánico, no de una cirugía, no hubo un proceso de hipercoagulabilidad debido por una mutación del factor 5 de Leiden, o quizás la deficiencia de proteínas que también se fabrican en el hígado. Una de esas, ¿cuáles son las proteínas anticoagulantes que se producen en el hígado? Son dos, la proteína S y la proteína C. Ya, entonces, eso, ¿no? Ya, ahora tenemos otra pregunta. Paciente de 24 años, mujer que consulta con periodos menstruales muy abundantes, una menorragia y epistaxis frecuente desde la adolescencia. Es decir, tenía problemas, no, sangraba mucho por la nariz. Eh, la presión arterial está 110/70, frecuencia cardíaca 75, frecuencia respiratoria en 14 y saturación de oxígeno 99. Si los laboratorios muestran un reconteo de plaquetas normales, pero una adhesión plaquetaria defectuosa, ojo ahí, una adhesión plaquetaria defectuosa. ¿Qué proteína está probablemente mutada?
que es en la B y la A. De aquí, el meollo del asunto es cuando nos dicen que los laboratorios muestran un reconteo de plaquetas normales, pero la adhesión plaquetaria se encuentra defectuosa. Voy a volver. ¿Dónde está la demostración primaria? Acá está. Ya. Nos dicen que el conteo de plaquetas se encuentra normal, pero el problema está en la adhesión plaquetaria. ¿Y qué enfermedades se presentaban en la adhesión plaquetaria? Había un receptor importante, el factor de Von-Willebrand, lo cual permitía que en las plaquetas se unan al colágeno subendotelial por receptor de JP1B, ¿no? Entonces aquí la respuesta va a ser la enfermedad de Von-Willebrand, ya que aquí, como menciona el caso, el problema se encuentra en la adhesión plaquetaria. Ahí acá está. Entonces, como nos decía, había una adhesión plaquetaria defectuosa. Así que aquí la clave es el factor de von Willebrand. Y bueno, por último, el endotelio va a ser muy importante, ya que digamos que actúa como es como una especie de, ¿cómo decirlo? Digamos que tiene dos funciones muy antagónicas. Una de esas va a estimular la formación de un trombo y otra, por lo contrario, va a ser lo opuesto, es decir, va a través de sus factores, bueno, liberación de proteínas, o etcétera, van a tratar de evitar la formación de un trombo. Así que digamos que es como una moneda, ¿no? Tiene dos caras, ¿no? En ese sentido. Ya, entonces aquí tenemos en la cara, a ver, voy a cambiar a... Listo. Entonces en esta imagen que se observa aquí, que estoy señalando, va a ser la encargada de evitar eso, ya que el endotelio, por ejemplo, puede liberar la prostaglandina I2, el óxido nítrico, que son vasodilatadores, evitan la adhesión o agregación plaquetaria, pueden liberar factores de nitrobina, actúan como una barrera física que degradan la ADP, que es encargada de encargada de llamar más plaquetas a esta zona. Es por eso que actúa como una barrera física. Otro ayuda a que se libere el factor activador del plasminógeno, que ayuda a que el plasminógeno se transforme en plasmina y que esta degrade fibrina, ¿no? Y así, bueno, se produzca la fibrinólisis. Así que por diversos modos, el endotelio es capaz de evitar la formación o, bueno, iniciar la liberación o la adhesión plaquetaria o también la cascada de coagulación en el hecho de que termine la fabricación o, bueno, la degradación de fibrina, ¿no? A través de la plasmina. Así que de esa forma, básicamente ayuda en eso, ¿no? Así que por otro lado, aquí en el otro lado antagónico, tenemos el endotelio como el causante de la formación. Una de esas, bueno, está el factor tisular, que al exponerse ayuda en la iniciación de la cascada de coagulación
a través de las vías extrínsecas. Otro va a ser el PAI, de activar el plasminógeno, que evita que inhibe justamente la plasmina, para que, como vimos en esta imagen, se encargaba de convertir el plasminógeno en plasmina, y así se mantenga la fibrina ahí conectada, ¿no? Así que esas son las principales, creo yo, que deben de recordarse. Volviendo al caso del paciente con tromboembolismo pulmonar, he visto sus diapositivas y hablaban acerca de un fármaco importante que es fibrinolítico. ¿Se acuerdan cuál es? Es el Alteplase. Alteplase. Otro dato más es que han escuchado del dímero D. Dímero D. El dímero D es como una especie de resultado que eh, nos da a entender la cantidad de degradación de fibrina que se está dando. Y está muy relacionado al tromboembolismo pulmonar, ya que el dímero D presenta un alto valor predictivo negativo, un VPN alto. Es decir, cuando el dímero D nos salga negativo, nos da la seguridad para poder descartar un tromboembolismo pulmonar. Otra cosa que les quería comentar es que ya al formarse el trombo, o bien pueden haber dos situaciones de solución. En una es realizar una angioplastía una vez que el dímero D nos haya dado positivo, y en otra, eh, en el caso de no poder realizar la angioplastía, una emboloctomía, o liberar justamente realizar una intervención con una percutánea, es la acción de los fibrinolíticos. Utilizamos fibrinolíticos para justamente eh, disminuir la formación del trombo o el tamaño en sí, ¿no? Y un fármaco importante que utilizamos es el alteplase. Bueno, estaba en sus diapositivas, por eso les quería comentar eso, ¿no? Y bueno, aprovechando porque mañana tengo examen de cardiología. Ya, entonces aquí se presenta la teoría de Virchow. Eh, Tenemos a la hipercoagulabilidad, a la estasis del flujo sanguíneo y a la lesión de endotelio. Igual les voy a compartir la diapositiva para que lo puedan leer. Sí, bueno, para no alargar mucho el repaso, ¿no? Y bueno, estos son son las causas de la formación de un embolio, ¿no? Y eso sería todo. Y no sé, si tienen alguna duda o algo que quisieran repasar.